Un gusto saludarlos a ustedes todos, mis teleamigos. Estamos en el programa Conexión con la Historia y estamos tratando de ir pasando las páginas de la historia nacional colombiana, pero de una manera especial de las hagiografías. La palabra hagiografía significa un escrito sobre alguien santo, sobre una cosa buena. Les hablé, hoy les voy a hablar más bien de Pedro Claver. Pedro Claver es un hombre que vino en tiempos de la colonia española y que hizo un trabajo inmenso por Colombia. Voy a tratar de resumir algunos aspectos de la vida y quiero presentarles a mi acompañante de hoy. Es Nicolás Torres, que ya terminó sus estudios universitarios en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y precisamente llamo a Nicolás para que a partir de lo que yo te vaya compartiendo, Nicolás, tú puedas, bien sea plantear reflexiones que te inspires en lo que estemos intercambiando o hacer preguntas, pero las haces desde tu ángulo de joven. De manera que quisiera a través de ti dar la palabra a todos los jóvenes universitarios a los cuales les estoy proponiendo un ideal de vida, pero para que realmente piensen si Dios los llama a realizarlo. Yo les voy a hablar, les decía, de Pedro Claver. El Papa León XIII, cuando se trató de canonizar a Pedro Claver, dijo que después de la vida de Jesús, la que más lo impresionaba a él era la vida de Pedro Claver. ¿Por qué el Papa León XIII dijo esas palabras? Al Papa León XIII, que fue el que estuvo al frente de la iglesia como pastor a finales del siglo XIX, a él le tocó canonizar a Pedro Claver. Y antes del Papa León XIII había estado como soberano pontífice en Roma el Papa Pío IX, que fue el que beatificó a Pedro Claver. De manera que beatificado por Pío IX, canonizado por León XIII. Pedro Claver había nacido en un pueblo de España, en Verdú. Eso queda en la provincia de Cataluña, de manera que era un catalán. Cuando Pedro Claver nació, él nació en el año 1580 y murió aquí en Colombia, en Cartagena, en el año 1654. No fue tanta la vida, pero de todas maneras 74 años ya en esa época era bastante. Pedro Claver, de joven, entró a la Compañía de Jesús. Había sido alumno de los jesuitas en alguno de sus colegios, quiso imitar a sus profesores, fue admitido a la compañía, se ordenó siendo seminarista, estando en España, le pidieron que viniera a trabajar a Colombia, a la Nueva Granada, como entonces nos llamábamos. Y llegó a Cartagena. Brevemente estuvo allí en la ciudad heroica y se vino aquí a Bogotá. Aquí en Bogotá, como seminarista, estudió en la casa que tenían los jesuitas, que era en el centro de la ciudad. Ustedes saben que en la calle 10ª, entre carrera sexta y séptima, ahí está la iglesia de San Ignacio, que es una iglesia colonial adornada con pinturas del padre Páramo que vale la pena conocer. Y ahí también está, en lo que fue la antigua casa jesuita, el Museo Colonial. Y ahí también quedaba el Colegio Nacional San Bartolomé. Pues ahí estudió 2 años Pedro Claver. Lo mandaron a continuar algo de sus estudios en Tunja. Y de ahí de Tunja, cuando ya terminó sus estudios de teología, pasó a Cartagena y fue ordenado allá en Cartagena de sacerdote. Y se quedó a vivir en Cartagena. Unos 40 años vivió Pedro Claver en Cartagena. ¿Qué hizo Pedro Claver en Cartagena? De eso es de lo que quisiera hablarles hoy. Pedro Claver, formado por uno de sus profesores, el padre Sandoval,
se fue sensibilizando ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la injusticia que se cometía en muchos países de África, donde los barcos de los europeos iban y se apoderaban de la gente. A veces los compraban porque ya otros africanos los habían esclavizado, pero sencillamente con armas de fuego salían y cogían prisioneros a aldeanos y se los traían para América. ¿Saben ustedes cuántos africanos se dice que vinieron como esclavos desde África a América? 15 millones. 15 millones de presos. 15 millones de gente obligada a embarcarse y a venir al Atlántico, cruzar el Atlántico y llegar, si era por el norte, al puerto de Veracruz, en México. Si era más al sur, al puerto de Cartagena, en Nueva Granada, en Colombia. O también a Portobelo, que es un puerto en Panamá. Esos eran los puntos de llegada donde tenían los africanos que ser desembarcados. 15 millones de africanos privados de la libertad sin haber cometido ningún crimen. Piensen en eso. Pero los invito a que hagamos una pausa primero y luego, con la ayuda de Nicolás, vamos a profundizar el tema. Les decía que 15 millones de africanos vinieron a América como esclavos, sin contar posiblemente todos los que por Brasil o por Estados Unidos llegaron, pero se calcula en eso la población esclavizada. Uno no se explica cómo hombres católicos y cristianos y correctos y educados pudieron someter a otros hombres solo porque tenían un color de piel diferente a ser esclavos. Dicen que en África los compraban a 2 o 3 reales. Y claro, invirtiendo lo del pasaje que tenían que traerlos y el alimento que les daban, pero sufrían grandemente en los barcos y muchos morían en la travesía del Atlántico. Entonces los tiraban al mar, los esclavizaban para enterrarlos o para enmararlos. Pero encontraron un hombre que se dedicó a servirlos en Cartagena. Se suele decir que Pedro Claver bautizó 300.000 africanos. 300.000. Uno hoy bautiza algunos centenares, pero Pedro Claver batió récord, lo mismo que San Francisco Javier en el Japón. Se cuentan por centenares de miles la gente por él bautizada. Para eso, claro, tuvo que enseñarles, tuvo que tener una catequesis, tuvo que darles una formación. Yo no sé, Nicolás, cómo te parece a ti que un hombre pueda ser esclavizado por otro y ser vendido como si fuera un animal o como si fuera un objeto cualquiera. Padre, pues nada, primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu programa, un saludo a todos los televidentes. Y me surgen muchas preguntas al escucharte hablar de San Pedro. Y claro, es atroz esto que se vivió en esta época. Y se dice también que San Pedro fue como un precursor de los derechos humanos. Pero quisiera hacerte una pregunta y es, estos valores y estas actitudes y aptitudes altruistas que tenía San Pedro, ¿se pueden cultivar o nacen con ellas? Digamos, yo pues no sé si llegué a ser santo, pero no sé si tenga estos valores o estas actitudes tan heroicas de ir por los más necesitados, por los más pobres. ¿Esto se puede aprender o nace con uno? ¿Cómo es esto, Padre? Es posible que en el carácter que tenemos al llegar a la vida tengamos una predisposición, pero indudablemente hay que enseñar y hay que aprender y hay que experienciar. Hace poco el Papa Francisco escribió una carta que se llama Fratelli Tutti, eso traduce hermanos todos, y nos dice que cualquiera sea la raza, el idioma, la nacionalidad, la religión que tengamos, todos los hombres somos hijos de Dios y tenemos que considerarnos como hermanos. Esa expresión
hermanos todos, fratelli tutti, es una expresión que usó San Francisco de Asís, porque él llamaba hasta las cosas de la creación, les daba el nombre de hermano. Hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hasta hermana muerte. De manera que todo lo que había, él consideraba que era una criatura de Dios y por eso el nombre de hermanos. Pero una cosa es sentimentalmente decir hermano. Aquí en México a la gente muchas veces cuando se hablan los jóvenes dicen mano, es hermano. También aquí en castellano, usando modas inglesas, los muchachos se dicen brother. Pero una cosa es decirse una palabrita, otra cosa es aceptarse en la realidad. Otra cosa es saber que realmente somos hermanos y así como en una familia el hermano quiere a sus hermanos, la hermana quiere a sus hermanas, entre todos se forma una unión solidaria. Bueno, pues así tenemos que ser nosotros con toda la gente y sirviéndolos como decíamos ahora. Y San Pedro, pues como bien lo decías, se dedicó como a cuidar y apoyar y acompañar a tantos esclavos que traían de África. Hoy en día pues vemos que hay unas nuevas esclavitudes por muchas cosas, por el mundo, por la tecnología y demás. ¿Cómo crees que si uno ve que hay esclavitud, no sé, a las redes sociales, al celular, a la apariencia física, etcétera, cómo crees que nos podemos liberar hoy en día de todo esto? Yo creo que la educación es la base de toda la libertad. Por supuesto que el Espíritu de Dios en definitiva es el que nos da la libertad. Como dice la carta a los Corintios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. De manera que nosotros clamamos por la libertad y a lo largo de la historia vemos momentos estelares. Por ejemplo, cuando Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto y lo sacó al país de la libertad. Bueno, ese es un momento, pero la gran libertad nos la da Jesucristo al morir, cuando nosotros, esclavos de la muerte y del pecado, fuimos liberados del pecado y hechos hijos de Dios, y en esperanza todos estamos seguros de llegar un día a la vida eterna, es decir, la muerte, ¿dónde está tu aguijón?, como leemos en la Biblia. Porque ya Jesucristo la venció. Pero eso es todo algo que tenemos que reflexionar, que enseñar, que ayudar a vivir. La libertad, el respeto a los demás, el sentirnos solidarios con ellos y con todos los demás, ayudar a construir un mundo nuevo. Y eso me parece un ejemplo fundamental hoy en día. Se decía que en esta época incluso se pensaba que los negros, los africanos no tenían alma. Hoy en día creo que pues gracias a Dios por todos los avances que hemos tenido, por la educación, como bien lo dices, pues reconocer al otro ser humano diferente como hermano, creo que es un gran paso frente a la dignidad del ser humano, frente pues, a nosotros los jóvenes a veces tantos grupos, subgrupos, subculturas que existen hoy en día, pues también es bueno reconocer que hay un ser humano, que hay un hermano, independientemente pues, de su credo, de su raza, pues creo que es un gran ejemplo hoy en día de dignificar al ser humano. Ya los antiguos tenían esa misma dificultad. Por ejemplo, entre los romanos hubo un escritor que decía que un esclavo, porque en esa época también esclavizaban, un esclavo era un instrumento de género vocal, de género que hablaba, un instrumento que podía hablar. Nosotros no creemos que el hombre sea ningún instrumento, pero si quieres sobre eso podemos seguir hablando porque es bueno que tengamos una pausa y después de la pausa recomendamos el tema. Perfecto. Nicolás, quiero comentarte cómo actuaba Pedro Claver dentro de esa línea de respeto a los demás que tú estás planteando. Cada mes aproximadamente llegaba un barco a Cartagena. Cuando Pedro Claver veía o le contaban que ya se veían las velas o de los barcos de esa época que estaba llegando, Pedro Claver compraba naranjas, dulces, frutas, en fin, para acoger a los esclavos. A veces inclusive se embarcaba en una canoa
y se iba al encuentro del buque. Y cuando quedaban allá cerca, pedía que lo izaran, que lo subieran al buque. En ese buque venían hacinados todos los esclavos. Y muchos venían enfermos. Y algunos, como creo ya lo dije, morían en la travesía. Pues Pedro Claver se dedicaba ante todo a los esclavos enfermos. Entonces, a lavarles las heridas, a tratarlos con cariño, a llevarles las frutas, en fin, a acogerlos. Y tenía una costumbre que a nosotros nos parece fuerte, pero dicen que así era. Si había uno de esos africanos que venía leproso o que venía con llagas, le besaba las llagas y lo lavaba. Se quitaba su ropa, la capa de sacerdote que llevaba, que se llamaba el manteo, y los acostaba sobre el manteo. Dicen que en una ocasión tuvo que lavar 7 veces en un solo día el manteo, porque lo usaba, trataba a un enfermo, lo lavaba después para no contagiar al otro y para quitarle cualquier basura que hubiera quedado, y seguía con otro enfermo y con otro y con otro. Hasta 7 veces por día lavó a los enfermos. Y después comenzaba, después de demostrarles cariño, que para ellos era un descubrimiento especial, porque hasta ahora lo que había habido era guardias que procuraban mantenerlos en orden ahí en el barco. Pero después de mostrarles cariño, Pedro comenzaba a hablarles del amor y de Dios, y comenzaba el catecismo con ellos. Cuando ya después de un tiempo normal creía que habían sabido y que aceptaban y que querían ser bautizados, porque él les iba hablando del bautismo, hacía una gran fila de a 10, cada hilera 10. Y entonces a la primera hilera de 10 les ponía un nombre y a la segunda otro nombre. Es decir, los 10 primeros se llamaban Manuel, por decir algo, y los 10 segundos se llamaban Alfonso, y los 10 terceros, la fila tercera, todos se llamaban Albertos, o José, o lo que fuera el nombre. Entonces los bautizaba. Y por supuesto que los trataba como hermanos ahora. Procuraba defenderlos, acompañarlos, hasta que la organización que en esa época había, los vendían. Dicen que, por ejemplo, por un caballo había que dar 10 esclavos. 10 hombres por conseguir un caballo. Es decir, el que tenía un caballo lo pagaba al ejército dando un caballo y se llevaba 10 esclavos. Así era la costumbre inaudita. Después tuvimos que esperar, en primer lugar, que la independencia para que se viniera a hablar un poco de la libertad, y sobre todo cuando fue presidente en 1853, José Hilario López, que decretó la ley de libertad de esclavos. Ya era que en Colombia no habría nadie más que tuviera el esclavo, que tuviera el nombre de esclavo, que todos éramos libres. Eso fue en 1853. Pero para llegar a esa fecha hubo 200 años antes, 1654, murió el 9 de septiembre, unos dicen que el 8, o el 9 de septiembre, murió Pedro Claver, 2 siglos antes de que hubiera libertad de esclavitud en Colombia. Literalmente extraordinaria la vida de San Pedro. Y ahorita mencionabas unos gestos concretos que él hacía, como besar las llagas, como cuidar y acompañar las heridas de todas estas personas. Yo creo que todo esto lo mueve el amor, y creo que ese es como, digamos, el secreto que habría detrás de todo esto, que parece tan extraordinario, pero es tan sencillo a la vez, ¿no crees? Era un hombre de oración. Inclusive dicen que una vez una mujer llegaba a saludarlo y ella traía una canasta de huevos, y entonces tal vez era vendedora de huevos, y se cayó y se le quebraron todos los huevos, y ella decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Pedro Claver, que ya estaba débil, se apoyaba en un bastón, fue tocando cada huevo con el bastón, con la punta del bastón, y dicen que cada huevo se volvió a componer. Apareció bueno.
era una cosa, que sembró una planta en una matera y con agua de la que había usado para bautizar esclavos, lo sembró y que ahí floreció una flor que es característica de la costa y que se llama la clavellina. De manera que ha habido cosas de esas en la vida de la iglesia y en la vida de Cartagena. Él murió en Cartagena en 1654 y allá se veneran sus huesos. De manera que los que vayan por la costa atlántica, además de bañarse, por supuesto, en las playas, además de ver la belleza de la ciudad colonial o de los edificios en la parte moderna, también no olviden hacer una visita a la Basílica de San Pedro Claver. Allá se veneran los huesos de ese hombre que trabajó y que dio su vida por la libertad. Qué gran valor la libertad y yo creo que se necesitan más San Pedro Claver hoy en día porque sin duda hay otras formas de esclavitud y otras formas de seguir ayudando. Así que pues para mí personalmente y creo que para muchas personas que nos están viendo debe ser inspiración y motivación para seguir este ejemplo y dejar huella en este mundo y tratar de cambiar a Colombia. Yo creo que eso que dices es importante. Sabes que en este programa de conexión con la historia, la otra vez que también ya participé en él, hablé de San Luis Beltrán, porque Luis Beltrán se dice que bautizó unos 15.000 indios, 15.000 indígenas. Ahora Pedro Claver bautiza 300.000 africanos. Yo creo que fueron dos hombres que excedieron los números, las marcas, pero que nos indican que tenemos modelos que imitar, que tenemos hermanos mayores que nos pueden inspirar y que podemos seguir haciendo todo un álbum en esta conexión con la historia. Los espero la próxima vez. Verán que tendremos siempre algo importante que aprender y hombres importantes que imitar. Nicolás, nos despedimos de la gente. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por estar conectados aquí en este programa Conexión con la Historia. Padre Diego Jaramillo siempre pues estará aquí y no se lo pierdan dentro de 8 días. Teleamigos, Dios los bendiga.